El podcast librero llega gracias a Rappi Libros, la librería peruana online más efectiva del mercado. Visítalos en www.rappilibros.com. La cultura llega a tu casa con solo un clic de distancia. rappilibros.com. Este es un personaje que conocí gracias a la serie El Último Bastión. Lo odié. Y este es un personaje que he vuelto a conocer a través de esta novela que se llama El Diablo, la historia de Bernardo de Monteagudo. Y debo decir que me ha sembrado una incógnita: amarlo, odiarlo o simplemente apreciarlo en la historia. Para eso está con nosotros la autora de la novela, y para mí es un tremendo gusto por fin conocerla, a Florencia Canale. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y al fin, qué bueno verte. Ahora sí no se interpuso un golpe de estado ni nada por el estilo. No, ahora se interpuso Bernardo de Monteagudo y gracias le tenemos que decir a nuestro diablo. ¿Por qué no se conoce tanto de la historia de Bernardo de Monteagudo? ¿Por qué ha estado tan apartado de la historia? ¿O por qué no se nombra, al menos en los libros oficiales que se enseñan en los colegios y demás, no? Bueno, a veces son operaciones políticas, historiográficas, ¿no es cierto? Se destacan unos y entonces si se destacan unos, tal vez haya que silenciar a otros. Digamos, definitivamente, bueno, tenemos a los 3 libertadores de América, sobre todo a 2, sobre todo a 1, nosotros, que es José de San Martín. Y por ahí no conocemos tanto digamos, a los colaboradores más cercanos. Sí sabemos bien quiénes son, quienes tal vez nos dedicamos a esto, pero me parece pertinente poner luz sobre las historias de una infinidad de hombres y de mujeres que participaron férreamente por el proceso independentista de nuestro continente, América del Sur, ¿no? Me parece que Monteagudo fue víctima, tal vez de sí mismo, como bien decías, ¿no? De su personalidad avasallante, temeraria, sanguínea, sanguinaria y sanguinolenta, digamos. Y pasional. Absolutamente. Para mí eso es un rédito, seguramente para otros, y en ese entonces fue digamos, un ingrediente aterrador que provocaba pavor. Fue un hombre realmente cuestionado, discutido por varios aspectos de su vida que yo intento revelar en mi novela, que la estoy viendo aquí y se me van los ojos y las manos por tocarla, porque bueno, la estoy presentando aquí en Lima por primera vez, y entonces para mí es un honor que sea aquí y me da mucho placer. Como dato curioso, Florencia recién ve el ejemplar impreso de El Diablo, cosa que me sorprendió. Se tomó la foto y demás. Y cuando ves El Diablo impreso junto a Bastarda, la historia de Manuela Sáenz, sí. O sea, ¿qué sientes? O sea, cuando te das cuenta de que has abordado a 2 personajes históricos y has contado sus historias desde una perspectiva quizás diferente a la que todos los conocíamos. Hermanados, ambos, ¿no? Seguramente no porque lo fueran de sangre, sino hermanados en su urgencia, en su desenfreno, y en su, digamos, en su intervención ineludible de nuestra historia. Por supuesto, ellos se conocieron, fueron amigos, se conocieron incluso durante el proceso independentista, ¿no? Cuando llega José de San Martín aquí al Perú, y además él esto lo cuento en ambas novelas además, ¿no? Porque por supuesto Monteagudo está contado un poquito en Bastarda, en mi novela de Manuela Sáenz y Simón Bolívar, digamos una pequeña pincelada, y aquí yo despliego sobre todo quién fue Bernardo, dónde nació, hijo de quiénes fue, aunque también su filiación fue un tema que se discutió, que
tal vez se sigue discutiendo, pero sí fueron fundamentales en el proceso. Se conocen antes de que Manuela empiece su vínculo con Simón Bolívar. Es gracias a Bernardo de Monteagudo que Manuela Sáenz es nombrada caballeresa de la Orden del Sol junto a tantas otras mujeres. Esto fue una idea de Bernardo de Monteagudo. Digo, para poner un poquito sobre la mesa el nivel de adelantado, ¿no? de vanguardista y de incómodo también, porque bueno, esto se lo propone Bernardo de Monteagudo a José de San Martín. Por supuesto, José de San Martín lo acepta, pero esto también le costó la indignación de varios de los generales y de los muchachos que decían, pero que unas señoras caballeresas, pero qué disparate, si esto es cosa de hombres. Bueno, Monteagudo hacía caso omiso. Digamos, también tiempo antes le había dedicado, él fue el editor de la Gaceta de Buenos Aires, del diario más importante en ese entonces del Río de la Plata, y en una de sus columnas, ¿no? Porque además era un gran escritor, era periodista, era abogado, le decían el Tribuno de América, era un gran orador, un gran escritor, un hombre preparadísimo. Le dedica una columna a las mujeres sudamericanas, destacando sus valores políticos. Digamos, esto era una rareza, digamos, es el primero que le escribe a las mujeres y escribe sobre las mujeres considerándolas fundamentales para la independencia. Ahora, podemos también pensar, este era más vivo que el hambre, ¿no? Porque de este modo las tenía todas las muchachas rendidas a sus pies, ¿no? Porque él era un gran conquistador, un gran Casanova. De eso también yo hablo aquí en mi novela, de sus atributos amatorios. Era un gran amante. Grandes atributos amatorios, diría Un gran amante y además realmente un hombre que adoraba a las mujeres. Yo aquí establezco una diferencia, ¿no? Con las dos figuras de la conquista masculina, digamos, con el Don Juan y el Casanova, digamos, dos figuras construidas luego, ¿no? Casanova, el casanovismo sí sobre un hombre que existió, Giacomo Casanova, un poquito antes de, digamos, en el siglo, fines del XVIII, y por ahí. Y el Don Juan, que es un personaje literario, ¿no? Pero están estas diferencias, el donjuanismo, este hombre que sí colecciona mujeres, pero hay ahí un dejo de encono contra las mujeres, ¿no? En cambio, el Casanova es un hombre que adora a las mujeres, que por supuesto va de mujer en mujer y tal vez no se compromete en definitiva con ninguna, pero cada una es un compromiso de vida o muerte. Dura por ahí un suspiro, ¿no? Pero este era Bernardo de Monteagudo, que ligó todo tipo de improperios por esto porque no conocía de fronteras, ¿no? Tal vez seducía y cortejaba como el mejor a la mujer de su amigo. Entonces esto era un problemón, ¿no? Y no solamente de sus amigos, ¿no? Sino también de los libertadores y de otro tipo de personas en una época en la cual existía demasiada contención, demasiado pudor, tanto por parte de hombres, pero también por parte de mujeres. Incluso diría que se había establecido una narrativa en la cual las mujeres tenían que tener muchísimo más pudor que los hombres. Claro. Y creo que son narrativas que se construyen a través del tiempo y que a veces perduran, ¿no? Es que además son operaciones, incluso te diría, políticas de la sexualidad, digamos. De control. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, qué fácil. Sin embargo, aquí yo no puedo dejar de nombrar a el conjunto político de espionaje más importante de Sudamérica, que son las tapadas limeñas. El Perú
un lugar de vanguardia en ese sentido, ¿no? Esta asociación de señoras de todos los ámbitos ocupadas por defender la libertad de su tierra. Y esto las hace bien diferentes, particulares y muy interesantes, ¿no? Pero sí, digamos, el asunto de lo amoroso, digamos, yo hablaría más de pasión tal vez que de amor. Esto era una construcción, digamos, el amor como lo conocemos en la modernidad es bien diferente a aquellos contratos que se establecían amorosamente, ¿no? Ahora, cuando la pasión intervenía ya estamos hablando de otra cosa. Tal vez a las mujeres se les estaba vedado esto de la pasión, o si esto sí sucede porque yo pienso en Manuela Sáenz, que fue una mujer que fue detrás de su deseo, hizo lo que se le antojó, y tantas otras, pero muchas menos, ¿no? Los hombres sí tenían este permiso, digamos, y tampoco debían pedirlo, estaba dado. Entonces, bueno... que con Manuela Sáenz hay una acotación bastante puntual que tú haces en algún momento y que me parece fenomenal, y es, mucha gente cree que Bolívar tenía como amante a Manuela Sáenz, y es al revés. Por supuesto, Simón Bolívar era el amante de Manuela Sáenz. Es al revés, ella era una señora casada con un comerciante rico que le había dado, digamos, un estatus fundamental, y yo te diría casi como un salvoconducto para poder vivir en la más completa libertad. Y ella yo no sé si decir se lo tomó porque le parecía bastante, se le era dado por naturaleza, ¿no? Digamos, no tenía que pedir permisos. Conoce a Simón Bolívar, deja todo, deja al marido y deja todo, y le importa nada, y se une a este hombre que bastante en espejo, te diría, ¿no? Eran el amor y la complicidad política y pasional. Y entonces, bueno, ella, como decimos, era una diferente, era una mujer muy original para su tiempo, y seguramente porque era tan original se codeaba con estos tipos. Y que leía muchísimo, además. Pero nada, una chica preparada, que había estudiado, que se había sido educada en el convento, ¿no? Hija ilegítima de don Simón Sáenz, y bueno, y una chica muy despierta, con muchas inquietudes y muy curiosa, y que supo aprovechar esta ansia, ¿no? Uh-huh. Y claro, muy lectora y muy, muy abismal, uh-huh. ¿no? Seguramente debe haber habido tantas a las que no tenemos acceso, o tal vez con la investigación y con la lectura y con la búsqueda aparezcan, ¿no es cierto?, como árboles que van apareciendo y van creciendo. No era algo tan común. Bueno, Manuela fue particular y seguramente fascinante y peligrosa a la vez. Y yo diría aquí también un poquito en espejo con Bernardo de Monteagudo, fascinante y peligroso a la vez. Fascinante, peligrosa, y ambos invisibilizados en la historia, sí, y no nombrados quizás en los grandes discursos que se dan cuando hablamos del proceso de conquista, virreinato, fines del virreinato, claro, y demás, ¿no? Cosa que me lleva a pensar en otra gran frase, ¿no?, que decía Virginia Woolf, ¿no? Muchas veces cuando una mujer escribía era anónimo. Entonces, no es que ahora, bueno, quizás ahora sí estamos viviendo un auge de literatura escrita por mujeres, pero las mujeres siempre escribieron. Sí, igual yo me embandero en unas luchas sola, como una loca, mala, ¿no? Sí, por supuesto, las mujeres siempre escribieron, y por supuesto, yo me pregunto si las mujeres somos leídas por varones, porque las mujeres leemos de tiempos inmemoriales y leemos todo, leemos mucho.
y leemos a hombres y mujeres. A veces a los hombres les cuesta un poco más leer a mujeres. Ahí hay un prejuicio, no lo sé, no lo sé. Invito a los caballeros a que no se pierdan nuestras escrituras. Y además nosotras también podemos escribir sobre varones. Y lo hacen bastante bien, o sea, prueba de ello es justamente El Diablo, que narra la historia de Bernardo de Monteagudo. Pero iba a esto, ¿no? Justamente porque se habla de un boom de literatura hecha por mujeres, pero las mujeres siempre escribieron, o sea, y de hecho las estamos descubriendo ahora porque quizás hay una mayor responsabilidad y visibilización a propósito. No es que sea un género, literatura hecha por mujeres, ¿no? O sea, simplemente... Bueno, pero a veces viste que sigue, ¿no? Las escritura o la literatura hecha por mujeres y para mujeres, se supone. O sea, ¿qué es literatura para mujeres? Desconozco, ¿me podés contar? Yo tampoco lo sé. Bien. Yo tampoco lo sé, o sea, estaría bueno averiguarlo, ¿no? Igual a mí me pone muy contenta porque por primera vez hemos venido anunciando en Argentina, aquí, ¿no? la publicación del Diablo con Planeta, y por primera vez me escriben hombres fascinados, deslumbrados con el personaje. Qué personaje fascinante. Y eso, yo ya tengo la vida hecha con eso. Bueno, que se atrevan, que busquen y que se quiten los prejuicios de encima y que estén contentos con la aparición de este joven, porque murió joven, este joven intrigante y del que se ha escrito tan poco o se ha dicho tan poco. Por supuesto, quienes me han escrito diciéndome, por favor, al fin, qué lindo ese personaje, son gente que han sabido de su existencia, claro, pero agradecidos con que, bueno, al fin que alguien cuente un poco más, no solamente, bueno, sí, fue el ministro de Guerra de San Martín en el protectorado, fue el auditor de guerra de Castelli, de Bolívar, y fue un mujeriego, bla, y ahí quedamos, ¿no? Y que no tenía piedad con sus enemigos y que era un tipo... No, es un personaje con tantas aristas, es un aventurero, es una de aventuras. Dios mío, ¿cómo pudo vivir tanto en tan poco tiempo? Que peleó contra los prejuicios de su época, y ahora ni te digo, pero en ese momento contra tantos prejuicios, hijo de una mulata, y que fue un integrante anticipado del ascenso social, ¿no? Estudió en Chuquisaca. Chuquisaca solamente estaba permitida para las élites de América. Era la Atenas, ¿no es cierto?, de Sudamérica, Chuquisaca, donde estaban las grandes universidades del mundo, te diría. El hombre estudió en Chuquisaca y no podría haber estudiado porque era hijo de un español. Ahí también hay algunas dudillas, pero bueno, habrá que leer, de un español y de una mulata. Él era un mestizo, y pobre, y pudo, y se recibió con honores, y fue... y huérfano muy temprano, además, ¿no? Muy joven, ¿no? Era brillante, participó, integrante importante de la primera revolución de América del Sur, que fue Chuquisaca en 1809. Después vinieron el resto, pero él fue un jovencito, un integrante, ¿no es cierto?, de esta... digamos, expuso su vida por la libertad. Que ya es bastante también, o sea, creo haber participado de los dos procesos, ¿no? El de Bolívar, el de San Martín, haberse acoplado. Y O'Higgins, ¿no? también fue, también participó cuando cruza Chile, digamos, porque además era un tipo viscoso en el punto de que era difícil de asir, era inasible. Entonces, bueno, había que atreverse a tenerlo al lado, ¿no? Le desconfiaban porque era un poco opaco, digamos, no era tan transparente. Sí. Entonces, de hecho, él sale del gobierno de San Martín, pero Bolívar dice, yo lo quiero. Yo lo quiero, claro. O sea, yo lo quiero a él. Digamos, se va de Lima
pero porque ya estaba, ¿no? Pero estaba odiado con todo el mundo, lo odiaban porque era bravísimo, ¿no? Después de Guayaquil, ¿no es cierto?, cuando San Martín y Bolívar se reúnen en Guayaquil, y después ya San Martín dice: yo quiero vivir como un hombre, y se despide de la política, lo deja un poco ahí, digamos, queda Monteagudo un poquito al cargo, y ahí ya empieza un poquito a anunciarse lo que sucederá. Pero bueno, Bolívar lo toma, digamos, porque queda un poco en banda después que se va exiliado un poco, ¿no?, de aquí, y bueno, pero después vuelve y nada, realmente es una vida, no sé si rocambolesca es mucho de decir, pero sí de un tipo, un hombre de su tiempo, ¿no?, un jacobino, un hombre enardecido con las nuevas ideas, un rusoniano, ¿no?, un hombre realmente de avanzada que le era imposible ver de límites, no era un gran estratega por ahí en ese sentido, ¿no? Un hombre temerario. Pero sabía adaptarse muy bien y conspiraba perfecto, ¿no? O sea, que esa es la historia de América Latina, es la historia del mundo, ¿no? O sea, el mundo no solamente tiene a estas grandes figuras que son por ahí las que aparecen, las que sí aparecen en los libros. Detrás de esas grandes figuras hay tipos como Monteagudo, que son los que hacen la política, son los que hacen la, digamos, intrigan, exacto. O sea, están estas figuras que son el no sostén, esos nombres, ¿no? Claro, que son estos tipos que por ahí también, y las mujeres que por ahí eligen un poquito estar entre las sombras, ¿no? En estos sitios crepusculares, ¿no?, donde hay sombras y pueden esconderse digamos, en la luz nocturna. Pero no tanto en la sombra, ¿no? Porque finalmente, bueno, termina todo, Manuela Sáenz se va al norte y ahí se queda, y grandes personajes de la historia van a visitarla. Por supuesto. Y terminan conociéndola, y yo digo, o sea, si tuvimos a este personaje aquí, ¿por qué no le paramos bola? O sea, eso es lo que, otra vez, vuelvo a esto, o sea, es esa circunstancia de indignación en la cual yo siento que la novela histórica ahora, o sea, estamos hablando antes de un boom, literatura escrita por mujeres, ahora también hay un auge de literatura histórica. Creo que estamos en un tiempo en el cual la gente está tratando de reconstruir tanto su identidad como persona, como su identidad histórica. O sea, finalmente, ¿quiénes somos? Es que es eso, ¿no? Es reivindicar el proceso del pasado, digamos, entender lo que pasó para poder por ahí encontrarnos más fácilmente, ¿no? O no. Es fundamental arrojarse a los mares del pasado constantemente, sobre todo porque a veces uno encuentra alguna respuesta, pero seguramente encontrará más preguntas arrojándose, y la vida es pura pregunta, es pura incertidumbre. Entonces, poder buscar respuestas, ir atrás a encontrar el origen, digamos, es casi el mito original, digamos, ahí está todo, ¿no? Recomiendo, si uno está buscando alguna respuesta, tratar de encontrarla allá atrás. No es aquí donde encontrarán respuestas, es allí atrás, porque todos esos hombres y mujeres son hombres y mujeres y sus circunstancias, ¿no? Es muy fácil desde aquí levantar el dedo y pontificar cuando las realidades eran otras, a principios del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX en esta América del Sur, ¿no es cierto?, donde todo era, había tanta muerte alrededor, ¿no es cierto? Entonces, de la única manera que se contrarrestaba esa falta de aire constante que era: me encuentro ahora mismo con la muerte y nada me importa, porque yo defiendo la causa, mi causa, que es la causa de este continente, era
siendo estas personalidades geniales y románticas. No hablo de lo amoroso, hablo del sujeto político filosófico del romanticismo, donde había que levantar la espada o levantar el fusil y salir a pelearle a la vida, porque en definitiva era eso. Entonces, bueno, allí atrás está toda esta gesta heroica, por más que terminaran mal, ¿no? Manuela, en todo caso, sobrevivió a todos estos señores, y por supuesto, en la indigencia más absoluta, en la soledad, en el abandono y en la fuga constante. A pesar de ella hubiera querido seguir en la lucha, pero se había convertido en el enemigo, y te digo, el enemigo público, a propósito, público número uno, por los, digamos, Santander y los muchachos, ¿no? Porque, bueno, ha muerto Bolívar, había que insistir con encontrar un enemigo, bien fuera Manuela para esto. Pero bueno, ella sí continuó viva como pudo, murió de disentería arrojada en una fosa común, y tuvo que pasar mucho tiempo para que se rescatara su figura, para que se entendiera su labor fundamental y fundante de la independencia de América. Y nunca es suficiente reponer, revisar las trascendentes acciones de estas personas, que por ahí no se las ha nombrado tanto como merecen, porque han tenido una actividad fundamental. Pero yo no dejaría de lado igual el tema del amor o de las pasiones de lado, porque finalmente eso es lo que nos humaniza y es lo que humaniza a los personajes. Si tú te das cuenta, claro, uno ve, acá le decimos las láminas Huascarán. O sea, las láminas Huascarán son las que compilan a todos los personajes históricos y eran las que recortábamos cuando íbamos al colegio y sabíamos lo que decía la lámina Huascarán, y ahora con el internet sabemos muchísimo más de ellos, pero no sabemos el detrás de cámaras, ¿no? Ese background que hay detrás. Y claro, son personajes que se enamoran, que sufren, y que quizás en estos sufrimientos y el día a día estaban tomando decisiones importantes. Es que esto los hace tan inmensos, ¿no? Que podían de cualquier modo llevar adelante sus gestas heroicas, independentistas o lo que fuere, pero además no dejaban de lado el corazón, el cuerpo, y yo no te diría el cuerpo, sino la carne. Y sobre todo algunos, ¿no? Pienso en este caballero. Eso es lo fascinante, porque uno dice, pero ¿cómo tenían tiempo para todo? ¿No? Yo no tengo ni tiempo para, no sé, 2 cosas al mismo tiempo. Bueno, esto sí. Y yo creo que bueno, que no abandonar el hambre de amor o el hambre del cuerpo tenía que ver precisamente con la lucha intempestiva que tenían en contra de la muerte, que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Estar tan rodeados de tánatos, tanta muerte alrededor, digamos, un abrazo, un entrevero de piernas, era una lucha ganada a esa muerte que se acercaba tanto, ¿no? Lo vital del amor y del sexo, ¿no? Aquí estoy vivo, aquí estoy viva. Y bueno, y algunos, ¿no es cierto?, lo tenían, digamos, lo hacían más explícito tal vez, otros escondiéndose un poco más precavidos, pero todos, todos, algunos que uno por ahí, ¿no? A algunos no les gusta que uno, a mí me parece fascinante poder quitar esos velos y hacerlos
hombres de carne y hueso. Eso los hace mucho más inmensos, ¿no? Porque tenerlos en ese pedestal como si nunca hubieran hecho más que enarbolar banderas o... No, o sea, yo no me imagino pues a Bolívar en una situación íntima, no, vamos a conquistar, ¿no? O sea, es como que bájale un cambio, ¿no? Pero es que además, es que eso los hace mucho más grandes. Claro, eran humanos. Eran humanos, finalmente. Pero además eran fenomenales, porque eran los líderes de estas campañas prodigiosas. Dios mío, qué cabezas, ¿no? Qué mentes brillantes, ¿no? Para ver más allá, pero para también seguramente tener problemas serios domésticos, serios. Claro, ¿no? yo me imagino, pues, ¿no? O sea, luego de que acaba lo que tiene que acabar en ese lecho, luego de, ¿qué te queda? O sea, ¿en qué piensas? O sea, luego de que ya todo terminó. O sea, ahí es donde se pueden, o sea, hacer incluso las confesiones mucho más personales, ¿no? Bueno, así de esto se aprovechaban nuestras queridas muchachas, pienso en Rosita Campuzano y tantas otras más, de algunas tapadas limeñas, ¿no? Que por ahí se iban a la cama con los jerarcas realistas, y los jerarcas realistas eran tan bobalicones que confesaban cosas que, señor, usted dedíquese a lo que viene a hacer, pero ellas, aprovechando esa información, rápidamente, una suerte de correo en el cuerpo, iban a contar esta información como papa caliente a los patriotas. Digamos, a veces los señores hablaban de más en ese sitio donde solamente habría que haber hablado de lo que estaba sucediendo ahí, pero ¿qué les habrá pasado a estos señores que se querían dar? Eso, o sea, pero no solamente lo sabría alguien con conocimiento de causa, y Monteagudo sabía eso y sabía quiénes tenía que reclutar y cómo tenía que hacer por ahí. Supuesto, por supuesto. Y además siempre cayendo en la emboscada de que por ahí yo me voy a entreverar con tal o cual porque necesito información, pero por ahí después el amor metía la cola, ¿no? Y entonces este precipicio, este límite tan frágil de lo estaba haciendo para intrigar, soy un conspirador, pero después me enamoro, aunque dure 2 días ese amor. Pero entonces, qué confusión, pero qué fascinante, la vida misma, ¿no? Digamos, a estas personas también les pasaba esto, ¿no? Que por ahí, bueno, todo valía para recoger información, el cuerpo también era una moneda de intercambio para... Y no había aquí ninguna sensación ni de abuso, ni de yo estaba ahí y no tenía ganas, pero yo... No. Con enorme convicción, hombres y mujeres estaban ahí puestos para decidir, por supuesto que, digamos, por todo, digamos, las nuevas discusiones sobre el abuso a las mujeres, las violaciones, digamos, todo el asunto del feminismo, de los feminismos, que volvemos a poner sobre el tapete la defensa de los derechos. Sin embargo, estamos aquí hablando del 19, donde algunas prácticas, por supuesto, no existían, no existía el machismo, mucho menos el feminismo, y entonces las mujeres muchas veces no tomaban decisiones a veces sobre su cuerpo o sobre su futuro civil, digamos, los padres las casaban a las muchachas jóvenes con tal o cual caballero que las triplicaba en edad, pero porque les iba a dar un buen pasar, digamos. Ahí sí había un movimiento, ¿no es cierto?, seguramente político y social, que hoy abrimos los ojos de este porte diciendo, pero a mí mi papá no me elige el marido, lo elijo yo, digamos. Estamos hablando de otros tiempos. Sin embargo, bueno, es fascinante, digamos, para entender los procesos, digamos, la historia es un proceso, la historia es un devenir. Y somos nuestros cuestionamientos, exactamente, ¿no? Exactamente, nuestros cuestionamientos y entonces nuestras luchas contra aquello que sentimos que
acá hay una pared que nos limita, entonces necesitamos romper, ¿no? Es puro rompimiento y aire hasta que viene otra pared, digamos, eso es la vida, ¿no? Ahora, si hacemos un versus, porque tú has narrado la historia de ambos, Urquiza y Monteagudo. Uno era Don Juan y el otro era Casanova. Sí, claro. Bueno, es que a medida que yo he ido investigando y he ido asimilando estos modos de ser hombre en el 19, esto no era tan lejano y tan privativo de estos dos señores. En general, los caballeros, ¿no?, decimonónicos, y te diría de la primera mitad, tal vez esto siguió sucediendo, no te quiero decir que esto terminó, seguramente debe seguir incluso ahora, en este instante. Señores embelesados y en ejercicio de fascinación con las mujeres, ¿no es cierto? Y como yo te decía, en el caso de Justo José de Urquiza, un héroe argentino, entrerriano, que fue el primer presidente constitucional y que fue quien derrocó a Juan Manuel de Rosas, que fue un importante gobernador de Buenos Aires 2 veces y que divide el siglo XIX en 2 en Argentina. Incluso al día de hoy están los defensores a ultranza de Rosas y quienes lo desprecian, ¿no? Unos hablan del restaurador de las leyes, otros hablan del tirano, imagínate, hoy. Urquiza fue quien derrocó a Rosas y bueno, y después terminó siendo una especie de digamos, hubo una guerra en Argentina, federales y unitarios, y Urquiza después terminó siendo un poquito en espejo, ¿no es cierto?, con Rosas. Pero sí fue un hombre con tantísimas mujeres, las malas lenguas, esas que ya te conté que me gustan tanto. Son las mejores. Sí, claro. Las malas lenguas dicen que Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, solamente está poblada por descendientes de Urquiza, de tantas mujeres, tantos hijos que tuvo, digamos, que es un poquito un chiste, pero bueno. Que dice lo mismo de Gengis Khan, ¿no? O sea, como que tenemos también genes de Gengis Khan por bueno, ahí. Me gusta pensarlo así. Seguramente había que ¿no?, estar teniendo ganas todo el tiempo, qué difícil, pero bueno. En el caso de Urquiza, este desenfreno amatorio no lo privó de transformarse en uno de los políticos fundamentales de la construcción de nuestra historia también. Me parece fascinante, lo interesante de Urquiza, por supuesto que tuvo tantas cosas interesantes, pero lo interesante es que el que tuvo tantas mujeres y tantos hijos, ya con la última se casó, porque sus colaboradores le dijeron: Excelencia, pare un poco, cásese de una vez, porque ya están hablando de que usted tiene un harem. Así decía Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que es un héroe, un prócer tan importante para Argentina, hablaba de Urquiza como el sultán y su harem, ¿no? Tenía tantas señoras. Entonces él dice: bueno, yo me voy a casar, pero antes de casarme, yo ordeno que se arme una ley para que yo pueda darle el apellido a todos mis hijos. Eso es un gran logro, porque estaba lleno de hijos ilegítimos, ¿no es cierto?, que no conocían a su padre, que su padre los tiraba a la alcantarilla o lo que fuere, y él lo promueve como una ley. Seguramente él, pensando que cuando muriera quería que su herencia fuera repartida con todos estos hijos que para él eran iguales que los hijos que tuvo con la mujer con la que se casó. Eso habla muy bien de Urquiza. Pero bueno, hubo muchos, digamos, Manuela Sáenz, ¿no? Manuela era hija de Simón Sáenz, con
con una quiteña, con Joaquina Aispuru, pero con quien no se casó, fue un romance. De cualquier modo, le dio el apellido a su hija. Eso, en todo caso, habla bien, ¿no? No sucedía a menudo esto, ¿eh? Es más, O'Higgins, por ejemplo, por nombrarte a alguien tan importante, era el hijo era bastardo también. O sea que esto era moneda corriente en aquel entonces, este desenfreno amoroso, amatorio, esta ars erótica desenfrenada, que yo no la veo, por ahí me ligue algunos improperios, yo no la veo como un disvalor. Yo precisamente creo que es un valor, es la lucha contra la muerte, ¿no? Este desenfreno y esta persecución del deseo y cumplimiento del deseo, ¿no? Seguramente las mujeres también harían lo suyo, tal vez más recatadamente, en el sentido de que no estaba tan expuesto. Aquí la tenemos a Manuela, que hizo lo que se le antojó, y algunas otras también, ¿eh? Acá hay algunas otras en El Diablo. Justamente este programa se termina, pero la historia continúa. Así que para saber cómo es que continúan estas historias, la de Manuela Sáenz en Bastarda y la del Diablo de Bernardo de Monteagudo, vayan al stand de Planeta y consigan estas dos novelas que ya el día de mañana nos toca presentar, justamente. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, qué felicidad. Nos toca presentar junto a la gran Cata Subirana, también que también va a estar con nosotros ese día, 28 de julio a las 5 de la tarde. No sin antes agradecerle enormemente a Florencia el haber venido hasta acá. Ya teníamos pendiente conocernos, la primera vez no se pudo, se cruzó un golpe de estado en medio como del digamos, tenía que ser de este modo, ¿no? Era algo muy latinoamericano. Exacto. Que tenía que ocurrir. Claro. Pero de todos modos estás aquí ahora y eso lo festejo y lo agradezco muchísimo. Gracias a vos, por favor, por haberme invitado y porque vayamos de la mano con esta novela endiablada. Así es. Con Bastarda también. Así es. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Chau, chau.